¿Se encuentra desalentado porque aún no ha recibido la respuesta a su oración? No se desaliente, escuche lo que dice Dios en su palabra. En Santiago 5:16, la segunda parte, la oración eficaz del justo puede mucho. Lo diré nuevamente, la oración eficaz del justo puede mucho. En esta reflexión, con la ayuda del Espíritu Santo, seremos alentados y guiados para encontrar las respuestas bíblicas que necesitamos. El título es La oración eficaz, religión o relación. ¿Qué es la oración? La oración es el vínculo necesario para recibir las bendiciones de Dios y el cumplimiento de sus promesas que están en toda la Biblia. Recuerde, toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto significa que todo lo que Dios dice en su palabra es vida y es eficaz porque se cumple. Si vamos a hablar sobre la oración eficaz, también debemos advertir sobre algunos peligros que tienen una influencia destructiva y pueden afectar nuestra relación con Dios o nulificar nuestra perseverancia en la oración. ¿Hay algo que pueda nulificar la eficacia de la oración? Hablaremos de 3 peligros que son los más comunes. Una es el pecado, porque estorba las oraciones de los creyentes e impide que se manifieste el poder de Dios. Otra segunda es las peticiones hechas con el propósito equivocado, como dice Santiago 4, versículo 3. Piden y no reciben porque piden mal, para satisfacer sus deseos egoístas. Y la tercera, las enseñanzas contrarias a la Biblia. No acepte ninguna enseñanza que debilite su fe en Dios y en el poder de la oración, porque al aceptarlas usted mismo puede impedir la intervención de Dios en su vida. Por ejemplo, creer que tanto lo bueno como lo malo ya está determinado y es inalterable. Esto es creer en el destino. Esta enseñanza es contraria a la Biblia. Debido a esto, algunos han creído que la oración ferviente del creyente no surte ningún efecto. Algunos cristianos pueden creerlo y dejar de orar. Y sobre esto también tenemos el engaño de filosofías y huecas sutilezas. Hay filosofías y falsas enseñanzas que se han infiltrado en las iglesias y siguen intentándolo. En el Nuevo Testamento hay muchos versículos que advierten sobre falsos maestros y sus enseñanzas destructivas. Y esto será más intenso antes de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. En la carta a los Colosenses, en la Nueva Versión Internacional, capítulo 2, versículo 8, dice así: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y en Efesios 4, versículo 14, también dice: no seamos ya niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, o por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sobre filosofías y sutilezas, ¿qué es esto? Bueno, filosofías y sutilezas hacen referencia a errores y engaños y artimañas utilizadas por falsos maestros. Por ejemplo, algunos dicen: hay cosas que son inevitables, por lo tanto no están bajo tu control. Pueden continuar y decir: no te preocupes. Otro ejemplo es algunas otras creencias que niegan la existencia del libre albedrío y afirman que así estaba predestinado. Esas enseñanzas son peligrosas porque eliminan cualquier posibilidad de libertad o elección genuina respecto a Dios, sobre todo. Qué terribles peligros han acechado a la Iglesia de Cristo.
Pero Dios nunca ha abandonado a su iglesia. El Señor sigue cuidándola y sustentándola. El Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, respaldando también a pastores y maestros fieles a Dios y a su palabra. Veamos ahora ¿cómo es la oración eficaz? Vamos a retomar el texto bíblico en Santiago, capítulo 5, versículo 16, la segunda parte que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Esto significa confiar en Dios, conocer su voluntad y esperar su respuesta a nuestra oración. Un justo no es una persona perfecta, porque Santiago 5, 17 y 18 dice que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Oró con fervor para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia. Entonces, ¿quiénes son los justos? Aquí se refiere a las personas que han sido justificadas y santificadas por el sacrificio de Cristo, un nuevo nacimiento o una nueva relación con Dios. Compartiremos 2 testimonios sobre la oración. El propósito es resaltar la gracia de Dios, su fidelidad y amor al responder las oraciones de su iglesia. Entonces, en este primer testimonio, lo vamos a titular Relación, no religión. Este testimonio es de un joven cristiano evangélico. Cuando su papá falleció, él tenía solo 13 años. Un domingo, cuando se celebraba el Día del Padre, sintió un gran dolor por esta ausencia y oró a Dios. En esta oración, un versículo llenó su corazón de fe y esperanza. Desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Este versículo se encuentra en Jeremías 3:4. Dios quería ser un padre para él, el padre que tanto necesitaba. Ya no estaba huérfano. Dios quiere ser un padre para cada uno de nosotros, no importa la edad, siempre lo necesitamos. Dios quiere una relación con nosotros, no una religión que intente conectarnos con Él sin conseguirlo. Bueno, sigamos con el testimonio. Después, recién egresado, este joven de sus estudios universitarios y con el ofrecimiento de un buen trabajo, repentinamente tuvo que renunciar a este para trasladarse inmediatamente a la capital del país por una urgencia familiar. Allí empezó a buscar trabajo. Se presentó a varias entrevistas y dejó su currículum. Él estaba orando y ayunando, solicitando la ayuda de Dios por esta necesidad. Pasaron algunas semanas y él no recibía respuesta a su oración. Un día, después de ayunar, a mediodía, él oró, derramó su corazón delante de Dios y dijo: Padre, perdóname, pero si no encuentro trabajo, me regreso. Al terminar su oración, se dispuso a leer su Biblia. No la abrió al azar para buscar la respuesta de Dios a su oración. Algunos creyentes hacen esto, pero él abrió en el pasaje que seguía para continuar con su lectura devocional. Reflexionemos sobre lo que él leyó en Proverbios 30, versículos 29 al 30. 3 cosas hay de hermoso andar: el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. ¿Cuál fue su oración? Padre, perdóname, pero si no encuentro trabajo, me regreso a casa. Ahora, ¿qué leyó? El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. ¿Cuál cree usted que fue la respuesta de Dios a su oración? Efectivamente, que no regresara. ¿Y qué pasó después de esto? Bueno, ese mismo día era lunes y por la tarde él se fue al servicio de jóvenes. Mientras él estaba en el templo, su mamá recibió una llamada telefónica. Le dijeron por el teléfono: allí vive fulano de tal, ¿me puedo comunicar con él? La mamá contestó: no se encuentra en este momento, soy su mamá, ¿quiere dejarme algún mensaje para él? Sí, contestó la persona, dígale por favor que se presente mañana en la empresa a las 9 horas ya para trabajar.
Dios contestó ese mismo día porque si Dios lo promete, Dios lo cumple. ¿Qué nos enseña este testimonio sobre la oración eficaz? Cualquiera que sea su problema o su necesidad, los principios bíblicos para la oración eficaz son los mismos. Busque una relación con Dios, crea en Él y ore conforme a su voluntad, la voluntad de Dios. No se trata de adivinarla. La voluntad de Dios no se trata de adivinarla, sino de buscarla y conocerla a través de la dirección del Espíritu Santo y las Escrituras. Pero también queremos compartir con usted un segundo testimonio. Le hemos puesto por título La heredad de una viuda. Escuchemos. Desde joven aprendí de mi padre el valor y el propósito de una casa. Cuando se compró la casa para la familia, antes de firmar las escrituras, mi padre nos reunió y nos dijo: las escrituras de esta casa van a ir a nombre de las mujeres, porque no quiero que ellas queden desamparadas. Y así lo hizo. Después me casé. Dios nos concedió a mi esposo y a mí 2 hijos. Cuando ellos eran pequeños, mi esposo y yo compramos nuestra casa. El crédito hipotecario era 15 años. Entonces él me dijo: Dios nos permita pagar la casa mucho antes de ese tiempo, porque si algo me pasa, no quiero que ustedes queden desamparados. Cada semestre abonábamos a capital. Dios nos concedió la bendición de pagar la casa en 4 años y medio. Pasó el tiempo y luego sucedió lo inesperado. Mi esposo sufrió un accidente en carretera y perdió la vida. Mis hijos eran adolescentes. Quedé viuda. Pero en esta etapa tan difícil y hasta ahora, Dios nunca nos ha desamparado. Siempre ha cuidado de nosotros. Dice en el Salmo 68, los versículos 5 y la primera parte del versículo 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios sigue siendo nuestro Señor, Salvador, protector y sustentador. Qué bendición tan grande es conocerlo y experimentar su amor y fidelidad. Y así, con Dios en nuestras vidas, seguimos adelante. En el año 2001 nos trasladamos a la capital del país. Tuvimos que vender la casa para comprar otra. Dios nos concedió una casa. Él la eligió. Dice el Salmo 47, versículo 4, Dios elegirá nuestras heredades. Pero en el año 2023, por diversas circunstancias, vendimos la casa. Entonces yo tenía algo de dinero, pero no sabía dónde debía comprar una. Oré para que Dios me guiara, como siempre lo ha hecho. En ese lapso, Dios me permitió aprender más sobre la oración eficaz. Yo sabía que la oración solo puede ser eficaz si se hace conforme a la perfecta voluntad de Dios. Dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 15. Voy a leer la versión internacional. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Entonces seleccioné algunos versículos que hicieran referencia a mi caso, para orar a Dios conforme a su voluntad. Por ejemplo, el Salmo 47:4 que dice: Dios elegirá nuestras heredades. Y en Proverbios 15:25 que dice: Dios afirmará la heredad de la viuda. Este año, 2025, oré con mayor frecuencia por mi heredad. El legado de mi padre y de mi esposo lo uní a las promesas fieles de Dios. Un día, al estar orando sobre esto, vino un versículo a mi mente. Un versículo que ni siquiera estaba pensando en él. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí,
donde pongas sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Este versículo se encuentra en el Salmo 84, versículo 3. Sentí que el Espíritu Santo estaba confirmando la respuesta de Dios a mi oración. Unos días después, precisamente el día 1 de este mes de agosto, por la noche, se puso a la venta una casa. Mi hija la encontró, vimos las fotos y fuimos a verla al día siguiente muy temprano. Era exactamente como yo la necesito. Y para mi alegría, saliendo por la puerta principal, vi que muy cerca está el edificio de la iglesia donde Dios nos concede la bendición de congregarnos. ¿Coincidencia o cumplimiento de la promesa de Dios? La casa está muy cerca de los altares del Señor. Bendito sea Dios por su fidelidad. Al salir de la casa, pusimos la oferta para comprarla. Mi hija estuvo trabajando en esto la noche anterior y aún no la habíamos visto. A las 11 de la mañana aceptaron nuestra oferta. En cualquier momento nos dan la fecha para el cierre de la venta. A Dios sea la gloria. ¿Qué nos enseña este testimonio sobre la oración eficaz? Que debemos hacerla conforme a la voluntad de Dios que se encuentra en su palabra. También que los tiempos de Dios son perfectos y además que Dios es poderoso para hacer las cosas más abundantes de lo que pedimos o entendemos, así como dice Efesios 3:20. Entonces Dios es fiel y su amor es inagotable. ¿Cuál es su necesidad? Cualquiera que ésta sea, el Señor puede ayudarlo. Estas experiencias pueden ser también las suyas. Dios no hace acepción de personas. Él puede darle la respuesta que necesita. Su tiempo es perfecto. ¿Quiere que hagamos una oración? Oremos entonces. Pero usted preséntele a Dios su necesidad, sus anhelos, su amor por Él y su fe en lo que Él va a hacer por usted. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para todos y cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, por tus promesas y por todas tus enseñanzas. Gracias porque tú quieres que te llamemos Padre. Por favor, escucha cada oración que se hace delante de ti en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y respóndenos, Señor, conforme a tu gracia y misericordia. Recibe nuestra gratitud por cada respuesta que nos has concedido. Amén. Que Dios los bendiga y conceda sus peticiones. Toco a tu puerta, esperaré. Llamo tu nombre, en ti confiaré. Toco a tu puerta, esperaré. Llamo tu nombre, en ti confiaré. Yo sé que abrirás y sé que responderás. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad.
eres mi fuerza. Oh Jesucristo, solo en ti confiaré. Yo sé que abrirás y sé que responderás. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Oh, en ti esperaré. En ti confiaré. En ti esperaré. En ti confiaré. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad.